Muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestras sesiones del 21º Foro Nacional del Transporte de Mercancías. Muy buenas tardes a todos. Yo les agradecería mucho si vamos tomando nuestros asientos, a todos los que van llegando, a los que ya estamos aquí. Este panel se denomina Inclusión del transporte de carga en la movilidad. Recordemos que la movilidad de las personas y las mercancías debe realizarse de forma segura y eficiente, por lo que la ANTP promueve que la operación del transporte de carga con flotas propias o como usuarios se realicen de forma segura al implementar y mantener una mejora continua del sistema de gestión de seguridad vial que ANTP ha diseñado en alineación a los estándares de la ISO 39001. Asimismo, promovemos que las empresas desarrollen perfiles de conductores específicos para cada operación y los capaciten continuamente, incluyendo temas que permitan una mejor convivencia entre todos los usuarios de la vialidad y más aún con los usuarios más vulnerables, rompiendo así paradigmas que permitan utilizar al máximo las tecnologías disponibles en el sector, las cuales actualmente son muy avanzadas. Al mismo tiempo, trabajamos con las autoridades y la sociedad para transmitir la importancia que tiene la integración de la operación del transporte de carga y contar con esta infraestructura que es requerida en las ciudades para esta actividad y trabajar de forma conjunta también en la solución a los problemas que enfrentan las ciudades, porque todos formamos parte de la solución para hacer posible esta sana convivencia entre todos los usuarios de la vía y el transporte de mercancías, pues ambos son importantes en el desarrollo de nuestro país. Es así como en este panel vamos a escuchar a los especialistas en movilidad, por ejemplo, de Jalisco, y así como también a los representantes de la Comisión de Enlace Legislativo y, por supuesto, a la doctora María de los Ángeles Fromo, que voy en un momento a comentarles quiénes son. Doy la bienvenida y ya vi que ya se sentó nuestra querida doctora María de los Ángeles Fromo Rangelis, y yo invito a que Diego y también Víctor pasen a tomar aquí lugares. Y mientras les voy comentando que la doctora María de los Ángeles Fromo Rangel es directora general de MAF y Asociados. Ella, como saben todos ustedes, es una destacada abogada y académica mexicana, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó la maestría en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública y un doctorado que tiene ella en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, quien es moderadora en este panel, y nuevamente nos da un gusto y le damos nuevamente la bienvenida a la doctora Fromo. También nos acompaña Diego Monraz Villaseñor. Él es secretario de Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco, es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, nuestro famoso ITESO allá en Jalisco, y tiene estudios de posgrado en la Administración Pública de Transparencia y Rendición de Cuentas y un curso especializado en seguridad vial. Bueno, no uno, varios de ellos. Él fue designado como presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, la AMAM, para el periodo 21-23. Bienvenido nuevamente, Diego, muchas gracias. Y también agradecemos la presencia de nuestro amigo Víctor Zúñiga Trejo. Él es politólogo con especialización en análisis político por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde también se desempeña como profesor de asignatura adscrito al Centro de Estudios en Administración Pública. Él cuenta con estudios de maestría en Política Pública comparada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con su sede en México. Ha desarrollado líneas de investigación y publicaciones académicas relacionadas con la democratización del sistema político y la gestión económica del Estado mexicano. En el sector privado se ha desempeñado como vicepresidente de Enlace Legislativo de Coparmex Nacional y como consultor de relaciones institucionales, por supuesto, y cabildeo para diversos organismos empresariales. Actualmente, como yo les decía, es coordinador del equipo de enlace legislativo de CEMEX y también representante de la Comisión de Enlace Legislativo de CONCAMI. Entonces, le pido a la doctora María de los Ángeles Fromo tome la palabra para iniciar este panel, y muchísimas gracias de nuevo a nuestros tres panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. No sé si ya se escucha. Pues primero que nada,
agradecer nuevamente a nuestra querida Asociación Nacional de Transporte Privado la invitación a moderar un panel que para mí considero es fundamental en una época de debate entre lo que es la regulación, la sobreregulación, los esquemas de distribución de competencia entre lo federal, local y lo municipal, pero sobre todo en el juego de lo que significa la movilidad y el tránsito en nuestras ciudades, en nuestras metrópolis, pero sobre todo en nuestras carreteras a nivel nacional. Hoy definitivamente tenemos a dos grandes participantes de todo este esquema de debate nacional en el ámbito de la movilidad y sobre todo en un enfoque de bienestar, en un enfoque de seguridad vial, en un enfoque en donde la competitividad y lo sustentable sea en beneficio de la sociedad, pero también de nuestra economía. Es un gran paso que nuestros legisladores hayan logrado ya hace algunos meses, una reforma constitucional para otorgarle al Congreso Federal la posibilidad de regular todo lo que significa seguridad vial, lo que significa movilidad, y quienes hoy están aquí nos han acompañado conocen perfectamente este tema. Diego Monraz y Víctor Zúñiga seguramente nos van a ilustrar de estos grandes pasos que se han estado dando en nuestro territorio, tanto en la legislación local como municipal, pero también en el ámbito federal. Quiero de alguna forma señalar que todo esto que ha impulsado, porque la Asociación Nacional de Transporte Privado ha sido actor activo, impulsor, innovador de lo que significa la regulación en materia de movilidad, basados principalmente en uno de los pilares fundamentales que tiene la asociación, que es la seguridad vial, pero que también busca la preservación del medio ambiente, el tema del cuidado de la infraestructura, junto con la productividad y la competitividad. No han sido pocas las horas en las que miembros del comité jurídico que encabeza nuestra querida Patti han estado debatiendo, pero estado analizando y proponiendo junto con funcionarios, junto con legisladores, los alcances de una, déjame decirles así, un anhelo de ley general de movilidad y seguridad vial. La Asociación Nacional de Transporte Privado ha encauzado mucho de su esfuerzo hacia buscar que esta seguridad se esté dando. Hoy por hoy, por ejemplo, pues ya tenemos el Premio Nacional de Seguridad Vial y ha asumido un compromiso ahora de fortalecer la profesionalización y la capacitación de jóvenes y niños en el tema de seguridad vial, pero generando un tema fundamental. ¿Cómo podemos, y este va a ser parte del esquema de este corto panel, en el cual, pero no menos importante, en el cual podamos ver que hay toda una serie de acciones que van hacia qué le corresponde en materia de tránsito, qué corresponde en materia de movilidad y cómo se incluye dentro de esto el transporte de carga. Y carga significa precisamente un elemento en donde todos los habitantes y la sociedad requieren de los insumos necesarios para poderse llegar. Entonces, ¿cómo hacer precisamente esa conjunción e inclusión dentro de la movilidad y ya viendo en qué parte de todo ese esquema de los distintos factores que el sector humano está moviéndose y requiere de movimiento, pero que también a la vez los bienes y servicios lo necesitan, requerimos hacer toda una estrategia específica para incluir el transporte de carga en una manera que no se afecte, pero tampoco afecte a la sociedad. Es decir, hay todo un tema de jerarquía que va desde los que son los elementos básicos para que los ciudadanos
la población se mueva, pero que también tiene un enfoque hacia los bienes. Me permito también señalar que, bueno, todo esto de cómo juega la inclusión del transporte de carga, en qué nivel y cómo se ha estado dando, es parte del gran debate que se ha generado con los legisladores y que hoy vamos a platicar. Y algo que no puedo dejar de mencionar es lo que está padeciéndose a nivel nacional de una sobreregulación, en donde municipios tienen ese ímpetu de regular para poder facilitar el movimiento de sus ciudades, de sus poblaciones en relación a lo que es el transporte de carga, pero también el transporte de personas. Y finalmente yo quisiera decirles, esta tan esperada Ley General de Movilidad y Seguridad Vial va hacia los principios fundamentales que hemos defendido, pero que también entendemos que debemos concientizar a autoridades y legisladores de cuáles son los valores fundamentales para poder no afectar la competitividad y la productividad. Ahí es que hoy precisamente yo quisiera poner una pregunta detonante para nuestros panelistas, si así me lo permiten, en eso. ¿Qué debemos esperar de una ley de esta naturaleza? ¿Dónde ustedes ven los grandes retos que podrían significar tener una regulación bajo estos principios que se han establecido constitucionalmente? Si me permite, señor secretario, su primera participación. Bueno, muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Gracias, María de los Ángeles, por ayudarnos a moderar, y a la asociación por invitarnos. Bueno, desde la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, en donde también estamos reunidos los secretarios y autoridades de movilidad y transporte del país, hemos estado acompañando ya desde hace año y medio, 2 años, la gestación de esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Creemos que lo que no debe ser, o lo peor, sería vivir en la anarquía o en la interpretación totalmente abierta y disímbola que hay en nuestro país. A pesar de que nos reconocemos como un país con culturas y con regiones muy distintas, no podemos tampoco sorprender a la iniciativa privada o al sector transportista queriendo aplicar nuevos reglamentos o nuevos criterios en cada uno de los cientos de municipios o las docenas de estados que hay en nuestro país. Es por eso que empezamos nosotros a apoyar y estar a favor y participar en la gestación de esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para que existan marcos generales, para que exista un piso básico en nuestro país y que se interprete de la misma manera los criterios y las necesidades que tienen dos elementos, dos columnas tan importantes para la vida diaria de todos nosotros, que es la movilidad sustentable y la seguridad vial, que van siempre juntas, pero que significan en diferentes sentidos prioridades para vivir en ciudades más armónicas. La invitación que nosotros hemos estado haciendo a los legisladores y también a la sociedad en general es a ver con buenos ojos la creación de una ley que puede ser perfectible, que después se puede ir afinando, pero que debe de marcar criterios generales. En ocasiones confundimos o creemos que las leyes deben de hablar de particularidades, y eso no es así. Las leyes nacionales, la Constitución y después las leyes generales marcan marcos regulatorios generales, y ya después en los congresos locales y hasta en los reglamentos municipales se pueden hacer precisiones, pero dentro de ese marco, sin salirnos de líneas que tengan fundamento científico, evidencia científica, acompañamiento técnico. No ocurrencias políticas, no caprichos personales, sino que la seguridad vial se rija conforme a la ciencia, a la técnica que ya existe desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Organización Panamericana de la Salud, que nos ha ido educando a muchas generaciones de gobernantes en cuáles son los criterios y los factores de riesgo que debemos atender con una serie de mecanismos que ya han dado buenos resultados en el mundo. Entonces nosotros creemos que la Ley General de Movilidad y de Seguridad Vial, primero, que nazca ya, pero que nazca bien en términos generales, para a partir de ahí seguir vertebrando en conjunto con la iniciativa privada que está hoy
en este foro muy claramente identificada con la ANTP, con Canacar, con CONATRAM, con diferentes organismos con los que hemos estado participando y en los cuales en Jalisco tuvimos una experiencia muy positiva. Entonces, es sí a favor de que ya surja esta ley, pero que ya no le metamos mano con ocurrencias de nadie, de ningún político que quiera venir a imponer cargas desde ahí o a querer limitar desde ahí situaciones, sino que surja con el modelo, con la versión que desde el Senado de la República con la senadora Patricia Mercado ha estado también liderando y creemos que ya tiene hoy suficientes elementos para que surja. Ya después se podrá ir afinando, pero hacemos votos porque esto ya suceda pronto. Muchas gracias, señor secretario, por esta visión general. Y bueno, pedirle a Víctor Zúñiga, que nos ha acompañado desde la CONCAMIN, claro, en todo este esfuerzo de más de 1 año y medio, como lo señalaba el secretario, de paneles, de parlamentos abiertos. Jalisco ha sido punta de lanza en todo este debate, incluso hubo una reunión de secretarios y de asociaciones, organizaciones y empresarios del transporte para efectos de poder ver cómo se incluye toda la movilidad en la regulación de manera general, como lo ha señalado, secretario. Y bueno, Víctor, gracias por ser ese esfuerzo de parte de los empresarios. Quisiéramos nada más brevemente tus comentarios sobre ¿qué estamos esperando de una ley de esta naturaleza? Claro, muchas gracias y un gusto realmente compartir el panel con ustedes. Me parece que el principal reto de los legisladores será cristalizar los dos objetivos que persigue la ley, que es la movilidad y la seguridad vial, y equilibrarlos con los dos objetivos que persigue el sector privado, que es la productividad y la competitividad, y cómo eso también se transforma y detona condiciones de bienestar para todas las personas. En ese sentido, me parece que el legislador tendría que tomar en consideración los marcos competenciales de cada uno de los niveles de gobierno, es decir, dejar con mucha claridad establecido en la legislación lo que le compete a la federación, lo que le compete a los municipios y a los estados. Ya el propio marco constitucional en términos de lo que establece, por ejemplo, el 73 relativo a lo que puede hacer el Congreso en términos, por ejemplo, del tema de autotransporte federal, lo que hay ya en la Ley de Caminos y Puentes, establece ya una serie de disposiciones. El 115 le da a los municipios también, digamos, facultades en toda la parte de tránsito, y entonces me parece que el reto es cómo logramos una movilidad más eficiente, una movilidad que se traduzca en traslados seguros para todas las personas que confluimos en las vialidades, y cómo esto también, en lugar de que se pueda convertir la regulación en un obstáculo para el desarrollo, que se convierta en un aliciente y que entonces fomente regiones mucho más integradas en términos de logística, de plataformas y más competitivas. Muchísimas gracias, Víctor. Y bueno, quisiera ahora invitar a nuestros panelistas, a cada quien a hacer su presentación. Ellos traen un material muy interesante que quieren poner a su consideración, y sobre todo porque son expertos, son conocedores y además han participado activamente. Secretario, por favor, si nos hace su presentación. Pues muchas gracias. Lo que vamos a compartir brevemente va a ser el ejercicio y la experiencia que vivimos en Jalisco cuando se intentó regular los accesos carreteros al área metropolitana de Guadalajara, una ciudad de más de 5,5 millones de habitantes que tiene 7 accesos carreteros y que por su ubicación geográfica es clave en el traslado y comercialización de bienes y productos en nuestro país. En esta experiencia, el objetivo que nos marcamos fue mejorar la seguridad física, la integridad de las personas en estos puntos en donde ha crecido la ciudad y conviven a diario transporte de carga pesada con zonas habitacionales y zonas escolares. El objetivo pues fue reducir los riesgos. El gobernador nos encargó instalar mesas de trabajo en la que estudiamos la NOM 012 para intentar armonizar con nuestras operaciones diarias de la ciudad los límites claros en los que deberíamos de poner orden, pero al mismo tiempo brindar certeza a la industria de autotransporte. Otra de los objetivos generales fue velar por la conservación de la infraestructura carretera. Todos sabemos que el transporte no formal, el transporte irregular o el abusivo sobrecarga
sus unidades y esto daña la infraestructura. Había entonces dos objetivos claros: cuidar a las personas y cuidar nuestra infraestructura de malos usos o de abusos. Se llevaron a cabo, aquí está Leonardo que no me va a dejar mentir, por lo menos en 6 meses, reuniones semanales. Creo que después de mí Leonardo es el que estuvo en más reuniones que yo estuve en todas, y escuchamos a todo mundo, a todos, a la industria local de Jalisco, tanto de alimentos como la electrónica, como la de construcción, etcétera, etcétera, pero también escuchamos al sector transportista, Canacar, Conatrama, NTP, estuvieron hasta la MOTAC, todo el mundo participó en estas reuniones. Fue muy enriquecedor escuchar y también desmentir mitos que se dicen muy fácilmente en la opinión pública. Había una fuerte presión de la opinión pública por sacar trailers y sobre todo los de doble remolque, los fulles del área metropolitana de Guadalajara. Ahí fue donde entendimos del impacto tan grande que tiene tomar este tipo de decisiones, y por eso es que el gobernador nos encargó estas mesas de trabajo y que no nos levantáramos hasta que entendiéramos y conociéramos bien la industria. El propio gobernador del estado recibió a presidentes de cámaras, a presidentes de asociaciones, y estuvimos entendiendo las normas oficiales mexicanas, pero también su forma de operarlas por la SCT, y después nosotros cómo tendríamos que armonizar con una ley local y un marco de operación para, otra vez, el objetivo final, armonizar. No se trataba de prohibir, sino de regular. No se trataba de cerrar los ojos y unilateralmente prohibir o sancionar o cobrar por la entrada de estas unidades de transporte, sino entender cómo y en qué horarios había más riesgo y a partir de ahí establecer reglas del juego más claras. Fue entonces que, bajo las líneas de mejora regulatoria, donde también entendimos que debíamos de tener procesos más ágiles y más sencillos para poder dar la autorización de entrada a zonas restrictivas, simplificando y homologando requisitos y metiendo, hoy que este panel habla precisamente de la digitalización en el sector transporte, la innovación en trámites en línea, tener líneas también de llamados inmediatos de malas prácticas donde pudiera haber denuncias de corrupción o alguna otra situación, y finalmente la implementación de un sistema de control de pesos y dimensiones que estamos próximos a implementar en el próximo año 2022. Les voy a platicar entonces a partir de esta experiencia donde de tener una fuerte presión de la sociedad para impedir la entrada de trailers a Guadalajara, cosa que era una locura, o prohibir los fulles, cosa que también era irracional por el tiempo y el costo que tendría esto en procesar, fue que respondimos con la primer plataforma digital para tramitar permisos. Anteriormente en Jalisco tenían que ir de manera presencial hasta una oficina que estaba en la zona centro de la ciudad, donde está la Secretaría de Transporte, y tramitar permisos para entrar a zonas restringidas. Ahora ya lo pueden hacer en línea. En este portal que están viendo, ahorrando mucho tiempo sobre todo, y ahora con el COVID también facilitando el que no tengamos tanta gente haciendo filas, con ahorros económicos y con una fácil gestión de permisos, ya cualquier ciudadano, chofer, empresario, gestor del transporte puede sacar estos permisos. Es muy sencillo, se les entrega un código QR, el cual también es inviolable y nos da mucha información al respecto y le da mucha transparencia al proceso. Simplemente se ingresa a la plataforma, se registra el usuario con información básica si es persona física o moral. Ya una vez iniciada su sesión como usuario constante o permanente, ya ingresa a su permiso, mete la información del vehículo, la valida, la paga también en línea por pago bancario y obtiene su permiso que adhiere a su unidad o carga con él para cualquier situación. Esto es algo que ya empezamos en este año y que nos sirve de ejemplo de que sí es posible utilizar. Esto no nos costó aparte de nosotros ningún peso, lo desarrollamos internamente con nuestras áreas de innovación gubernamental y ahora lo vamos a expandir a otros sectores y a otros permisos más que tenemos. Pero ya hoy en Jalisco, entrar al área metropolitana de Guadalajara, lo que hace 2 años nos hizo conocernos algunos de ustedes. Por primeras veces yo vi a Leonardo, ya no venía con un rostro tan amable como hoy, pero en aquella ocasión venía desconcertado porque queríamos nosotros frenar o complicar más la entrada del transporte de carga. Ahora no solamente no se le complica, solamente se le reguló para que de 6 a 9 de la mañana nos permitieran no entrar por ciertos accesos carreteros
no moverse en 3 horas del día, y con eso nosotros le dimos tranquilidad a las familias, a las señoras que llevaban a sus hijos a la escuela, pero también ahí aprendimos que teníamos que hacer y teníamos que responder con trámites de este tipo. Esta herramienta ya está a su disposición, va a ayudar mucho a que se facilite la vida de los usuarios, pero que la industria también tenga certeza de cómo se trabaja en nuestro estado. El próximo año entraremos a hacer medición y sanción por sobrecarga en 7 accesos carreteros. Estaremos identificándolos con equipos tecnológicos de pesaje dinámico y también estático, y estamos trabajando ya en esta adquisición de equipos, ya que ya tenemos hoy una norma homologada con la norma oficial mexicana. Nosotros lo que veníamos hoy a compartir de parte del Estado de Jalisco es que aprendimos hace 2 años de las implicaciones y repercusiones que tiene el transporte de carga. Como ustedes saben, en la pirámide de la movilidad, el transporte de carga es uno de los prioritarios que tenemos que atender para que sea seguro en términos viales, pero también para que tengan una inclusión y armonización con nuestras grandes ciudades. Finalmente, y como anuncio de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, que me toca presidir durante los próximos 2 años, vamos a estar y seguiremos trabajando con las asociaciones, con las cámaras, para seguir conociendo cómo desde los estados, desde los gobiernos locales, podemos armonizar, incluir de manera más efectiva, más transparente para todos, la convivencia con el transporte de carga, ayudarles a que tengan herramientas también ustedes más fáciles para trabajar, y estaremos compartiendo estas experiencias con los 32 estados del país y con todas las ciudades que regulan también su transporte público y de carga. Esperemos que en el próximo Foro Nacional tengamos ya más ciudades y más estados ofreciendo tecnologías de este tipo, y también seguiremos promoviendo la renovación de unidades, que para nosotros es importante cumplir con compromisos de reducción de carbono, y que, por cierto, el día de ayer en la COP26 fue reconocido el proyecto de Jalisco del área metropolitana de Guadalajara como uno de los primeros en el mundo que tiene un plan integral de descarbonización, de renovación de flota y de inclusión hacia la movilidad sustentable. Con esto, pues, confirmo que la voluntad del gobernador Enrique Alfaro es de seguir haciendo equipo con la industria privada, es de ayudarles a que sigan generando empleos, dándoles certeza y mayor seguridad para que todos convivamos con mayor armonía en nuestro país, en nuestro estado de Jalisco. Entonces, estamos a sus órdenes y nos quedamos a ver si hay alguna otra duda. Muchísimas gracias, secretario. Y efectivamente el trabajo ha sido intenso, podríamos decir, de diálogo, de apertura realmente proactiva del gobierno del estado de Jalisco, y ha sido una muestra de cómo sí se puede construir cuando escuchamos las necesidades y la parte esencial de cada uno de ellos. Y alguien que siempre nos ayuda realmente para que esta escucha se pueda dar a través de una representación, pues es la propia área de Concamín, encargada de hacer la parte técnica viable hacia el entendimiento de nuestros legisladores, y Víctor Zúñiga siempre juega un papel fundamental en ello con su gran experiencia. Víctor, cuéntanos un poco qué es lo que hoy tú nos quieres presentar sobre esta parte de la movilidad. Sí, muchas gracias, doctora. Pues traigo una presentación, y la verdad es que la participación del secretario es muy oportuna en su calidad de presidente de la Asociación de Autoridades de Movilidad, porque precisamente la presentación versa sobre un diagnóstico en torno al tema de la sobreregulación a nivel local. Y esto está muy vinculado con el tema del derecho a la movilidad y el tema de la seguridad vial. Entonces, un poco lo que hemos identificado es, ahí está, es que el tema de la sobreregulación a nivel local está parte de un diagnóstico en el que se incluyen distintos factores. Pero lo primero que quisiera yo comenzar señalando es la importancia del autotransporte de carga como una actividad económica que resulta estratégica para el país. Esto no me voy a detener mucho ahí, evidentemente pues estoy ante expertos en el tema. Solo basta señalar que pues, por las diversas circunstancias históricas, estructurales,
la vocación logística del país ha estado más enfocada al desarrollo del autotransporte carga, así también lo indican diversos indicadores relacionados con la inversión pública relacionada a desarrollar, mantener y ampliar la red carretera federal versus otras modalidades o infraestructura para otras modalidades de transporte. Anualmente la estimación es que se mueven alrededor de 513 millones de toneladas de bienes y mercancías mediante esta modalidad, la modalidad de autotransporte carga. Y bueno, pues ha habido esta tendencia sostenida en los ejercicios presupuestales, sobre todo a nivel federal, por mantener, impulsar y expandir esta modalidad. Y ahí pues hay un par de datos, mientras que hay 390, casi 400,000 kilómetros de carreteras, solamente tenemos 26,000, 27,000 kilómetros de vías férreas, y eso realmente ha tenido un crecimiento muy marginal a lo largo del tiempo. Se fue para atrás. Se fue para atrás, sí. No sé. Ahí está. Es el del medio. Sí, listo, cierto, sí. Bueno, sin embargo, no obstante esta importancia estratégica del autotransporte carga, existe una percepción que se trata de un estorbo en las vialidades. Y aquí a lo mejor también valdría de nuestra parte hacer un autoanálisis y una autocrítica, en el sentido de que probablemente nos falte comunicar de una manera más asertiva a las distintas audiencias de la opinión pública la importancia estratégica que tiene el transporte, no solamente en términos de lo que implica para la actividad económica, sino también para el beneficio que aporta a la sociedad, en el sentido en el que permite o se constituye en un mecanismo para que podamos acceder al goce de algunos derechos que el propio Estado nos reconoce a los mexicanos. El derecho a la salud, cuando por ejemplo nos trasladamos a los hospitales y en los hospitales encontramos los insumos necesarios para recibir la atención, el tema relacionado con la alimentación, cuando vamos a los centros de abasto, a los mercados, y entonces ahí encontramos los productos de primera necesidad que no llegaron ahí por arte de magia. Hubo un proceso logístico de traslado que permitió que esos productos estuvieran ahí para que nosotros como ciudadanos accedamos a esa agenda de consumo. Entonces, sin embargo, sí existe esta percepción. En zonas urbanas se asocia a problemas de tráfico, de contaminación, de daño a la infraestructura y de inseguridad vial, expresado esto en los índices de accidentes. Sin embargo, esto también obvia un indicador muy claro, el hecho de que exista transporte carga, que existan camiones circulando en las carreteras, pues es un indicativo muy visible del dinamismo de la economía. Deberíamos de preocuparnos cuando ya no veamos camiones en las calles, porque entonces también es un indicativo de que la economía se está ralentizando. Y bueno, pues tampoco se considera en esta percepción que hay de algunos sectores de la opinión pública y en general de la sociedad, que la saturación de nuestras vialidades pues tiene una explicación multifactorial. No se debe únicamente a que las vías las ocupa una configuración. Ahí, en explicar por qué hay congestión en las vialidades, hay factores como el crecimiento urbano desordenado. Recordemos, en muchos casos ha habido o no ha habido cambios en los usos de suelo, y entonces esto propició que pues, las manchas urbanas fueran invadiendo zonas o polígonos que originalmente estaban destinados a actividades industriales. La deficiente infraestructura vial, el caso para quienes son de Ciudad de México, el caso quizá que lo ilustra de mejor manera es lo que sucede con el viaducto, que era una vialidad originalmente de 2 vías, y por el tema de la saturación del parque vehicular le pintan una tercera raya. Pues es una vialidad que entonces no está construida para eso, y eso también explica los problemas y una velocidad promedio de 40 kilómetros por hora en esa vialidad. Y bueno, entonces son este tipo de factores los que hacen que se perciba al transporte carga como este estorbo. Y adicionalmente, pues también el derecho a la movilidad, el debate académico y el debate político que se ha dado en torno al derecho de la movilidad ha propiciado que en algunos casos los gobiernos locales desarrollen diagnósticos e implementen políticas públicas para garantizar precisamente el derecho a la movilidad e incluirlo en sus legislaciones locales. Evidentemente también se desprende de los compromisos, de los objetivos para el desarrollo sustentable.
Y bueno, habría que mencionar únicamente que el derecho a la movilidad, grosso modo, hay un debate muy amplio en esto, pues consiste en garantizar el desplazamiento efectivo, y aquí esto vale la pena mencionarlo, de las personas, pero también de los bienes, que esa es una parte del debate y de las definiciones en las discusiones, sobre todo con organizaciones activistas de la sociedad civil que omiten deliberadamente. La movilidad es tanto para las personas como para los bienes. A través de distintos medios de transporte. Entonces, en este contexto, esta saturación y el mal estado de las vialidades son también obstáculos a la movilidad. Y en esto está, o en esto se centra el núcleo del diagnóstico que los gobiernos locales han utilizado para sobreregular al autotransporte de carga bajo diferentes argumentos de forma. Pero un poco me gustaría nada más muy rápido tratar de responder o dejar unas líneas generales de respuesta a qué hablamos cuando nos referimos a la sobreregulación del autotransporte de carga. En el caso del autotransporte de carga, pues se trata de un servicio público federal cuyo objetivo es satisfacer una necesidad colectiva de interés general, que las personas podamos acceder a distintos bienes y servicios. Y está regulado por una amplia disposición, un conjunto de disposiciones legislativas y regulatorias. La Constitución, la ley, bueno, anteriormente era la Ley Federal de Metrología, ahora es la Ley de Infraestructura para la Calidad, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y además un amplio conjunto de normas técnicas. Pero adicional a eso, a esa regulación que ya existe, también las leyes estatales de transporte o movilidad, así como los reglamentos municipales, incluyen también especificaciones para la circulación de esta configuración. Y como lo mencionaba, este intento de sobreregulación se ha implementado bajo diferentes argumentos de forma, pero con una motivación de fondo, y esta motivación de fondo les pido que la tomemos a modo de una hipótesis de trabajo. Ahora, ¿cuáles son estos argumentos? Básicamente hay de tres tipos, y esto lo hemos recogido precisamente a partir de la participación que hemos tenido en distintas mesas de diálogo con autoridades tanto administrativas como con legisladores de distintos estados. Y lo que podemos hacer es, los englobamos en tres grandes vertientes. Argumentos de tipo de seguridad vial, en donde lo que se señala es que el autotransporte de carga es peligroso por sus pesos y dimensiones, genera congestionamientos y causa accidentes. Ese es uno de los argumentos. Sin embargo, cuando vamos ya al tema de la estadística, cuando vamos a los hechos y los datos, el argumento no se sostiene. Basta únicamente asomarse a la estadística y vamos a encontrar que en el universo del 100% de los accidentes, únicamente alrededor del 10% tiene participación de transporte de carga, y el resto son otras configuraciones, y particularmente automóviles particulares. Entonces, digamos, ese argumento por ese lado, cuando se ve la parte de la estadística, se deja de sostener. También hay argumentos de tipo relacionado con la infraestructura vial, y entonces ahí el argumento es el paso continuo de estos camiones lo que hace es dañar las calles, las vialidades y los puentes, ¿no? Y el mantenimiento de esto pues está a cuenta de los gobiernos locales. Luego están también los argumentos de tipo desarrollo urbano y sostenibilidad, que señalan que el autotransporte de carga no tendría que entrar a las ciudades porque debido a esas bajas velocidades con las que circula genera problemas de emisiones contaminantes. Y entonces pues los cursos de acción que se han implementado o que se han propuesto para tratar de atender esto que se identifica como el problema público son básicamente de tres tipos. Uno es restringir rutas y horarios. En muchos casos, salvo creo que ese es un caso de una mejor práctica, lo que sucedió en Jalisco, que se establecieron estas mesas de diálogo y a partir del intercambio de información se fue llegando a una solución de consenso acordada, pero en muchos casos es muy discrecional este curso de acciones, restricciones de rutas y horarios sin mediar argumentos, sin mediar estudios técnicos que justifiquen por qué se está proponiendo esa regulación. Intentos también de prohibición de la circulación de determinadas configuraciones, aunque eso no les competa en términos de facultades legales. Ha habido casos en congresos locales que han intentado prohibir la circulación de configuraciones específicas. Y el otro es establecimiento de permisos para la circulación o bien para maniobras de carga y descarga.
Sin embargo, detrás de estos argumentos, por eso les pido que lo tomemos como una hipótesis de trabajo, lo que existe como motivación de fondo, o lo que identificamos que existe como una motivación de fondo, es pues una precariedad en los recursos presupuestales que tienen los gobiernos locales para cumplir sus agendas. Por supuesto, y sobre todo en procesos democráticos, llega la opción que propone o que a la sociedad le parece la más adecuada en términos de lo que ofertó en distintos ámbitos, salud, educación, tal. Pero cuando ya están ahí, se enfrentan al tema de no tener los suficientes recursos para llevar a cabo esas agendas. Y entonces, una de las formas de hacerse de estos recursos es precisamente imponiendo este tipo de medidas. Entonces, son distintos los elementos de tipo estructural, coyuntural, que explican esta deficiencia presupuestal, y eso explicaría a su vez que en los últimos años, sobre todo, los gobiernos locales hayan buscado mecanismos para incrementar esta recaudación. Y uno de esos mecanismos es precisamente el imponer este tipo de permisos o de cobros al autotransporte de carga. ¿Cuál sería una razón de esto, o que podría explicar esto? Pues porque el transporte de carga se trata de una industria que es muy dinámica, que es muy rentable y que resulta estratégica. Entonces, sin embargo, pues sí tenemos identificado, y aquí me permití tomar algunos datos de la ANTP, cómo está la circunstancia actualmente en el país en términos de esta sobreregulación con trasfondo recaudatorio. Hay 58 ciudades en 19 estados en los que los permisos de tránsito oscilan entre los 50 pesos y los 8,000 pesos. Y hay algunos casos en los que llegan a costar, o sea, se ha propuesto cifras de 80,000 pesos por permisos para ingresar a la ciudad. Y ahí están los datos. Y bueno, esto, ¿qué es lo que genera? Pues genera una circunstancia de daño a la competitividad del autotransporte de carga, genera también una circunstancia de daño a la propia competitividad de esas regiones o de esos municipios, porque resultan ser ya menos atractivos para las inversiones. En estas discusiones que se han tenido en las mesas, incluso se ha puesto como argumento decir, oye, pues si así va a estar la cosa, pues mejor vamos a valorar la posibilidad de ir a otro estado o de ir a otro municipio en donde las condiciones, en lugar de ser restrictivas, sean de regulación y ordenamiento, y que eso nos permita tener mayor certidumbre para nuestra operación logística. Y bueno, entonces, estos elementos al final también tienen una repercusión para los consumidores de los bienes y servicios que son transportados a través del autotransporte de carga. De manera, y esto para finalizar, que si la genuina preocupación fuera el tema de la movilidad, entonces las acciones de los gobiernos locales tendrían que enfocarse en descongestionar las vialidades, cuyos usuarios principales son los vehículos particulares. Tendrían que estar también enfocadas a desincentivar el uso del automóvil y fomentar redes de transporte masivo. Y aquí nada más lo que ejemplifican estas gráficas, la gráfica inferior de la derecha, es cómo ha crecido el plazo y los financiamientos para adquisición de automóviles nuevos, los créditos bancarios. Eso explica también que tengamos muchos más coches en las calles. Y lo que está en la tabla es la capacidad de aforo que tienen algunas redes de transporte masivo en las 3 principales zonas metropolitanas del país y el tamaño de su población. Entonces sí tenemos un déficit de transporte público, y eso propicia también que pues, las personas, aunado a otros factores como la inseguridad, todos hemos visto en los noticiarios que subirse a un transporte público, particularmente en la zona metropolitana de la Ciudad de México, no es precisamente lo más seguro. Entonces eso hace que las personas estén usando más medios de transporte individual, y que eso también sature las vialidades. Entonces, un poco la invitación, aprovechando que está el secretario, es hacer esta reflexión mucho más integral del autotransporte de carga, el papel estratégico que representa para la competitividad y la productividad, y adoptar este enfoque de regulación y ordenamiento, y dejar atrás esta idea de la restricción o la prohibición, porque tiene efectos y externalidades que nadie quiere. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, gracias por tu exposición. Y bueno, yo creo que no me podría perdonar, y teniendo este panel, el poner en la mesa a ANTP,
ha sido una promotora de la seguridad vial, ha impulsado muchas acciones para sensibilizar a los distintos actores. La gran pregunta, e incluso hoy pues contamos con la presencia de nuestro director general de Autotransporte, Carga, que está aquí presente y que representa a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y el propio subsecretario del ramo ha señalado que tenemos que buscar un transporte más seguro. Y la pregunta es, ¿cómo podemos, desde la perspectiva empresarial de la competitividad y la producción que realizan las grandes empresas, medianas y pequeñas, pero que requieren una atención hacia los distintos canales de distribución, generar esta seguridad vial junto con las autoridades? Creo que las autoridades, hay muchas normas, disposiciones, se ha buscado generar ello. Hablamos desde la Asociación Nacional de Transporte Privado de la educación vial, hablamos sobre la profesionalización de nuestros operadores, pero ¿qué es lo que está en enfoque? Porque estamos oyendo en el debate hoy público, legislativo y desde la movilidad, ¿qué debemos hacer para impulsar una mayor seguridad vial? Cómo gobiernos locales y federal suman el esfuerzo junto con el sector empresarial para que esto se dé. Mi pregunta es, ¿qué políticas públicas, cómo hacer que esto se genere y cómo este elemento que mencionó nuestro secretario de Jalisco, de dar los datos precisos a los que están debatiendo hoy sobre qué significa el doble remolque, hacia la posibilidad de generar mayor seguridad vial para que de alguna forma todos los intereses puedan converger en un ámbito de impulso económico, pero también del impulso de la seguridad vial? Secretario, por su respuesta, muchas gracias de antemano. Bueno, entendemos nosotros que el sector transportista tiene una estrecha relación también con las zonas donde están instaladas las áreas industriales de las ciudades, los centros de distribución también. En ocasiones sería injusto exigir a los transportistas que no entraran a zonas urbanas, porque ahí están precisamente los objetivos que tienen ellos para recoger o dejar lo que están moviendo por todo el país. Por eso es que creemos que la capacitación y la formalización del gremio es importantísima. Quizás quienes están aquí es como cuando el sacerdote regaña a los que están en la iglesia por los que no van. Está aquí la parte más formal del gremio, están aquí los más responsables que están buscando la formalización, pero creo que la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿y los que están afuera que siguen en la irregularidad, en la informalidad, lo mal llamado hombre camión o los que son individuales, cómo vamos a ir por ellos? O sea, ¿cómo tenemos que llegar a esa parte que desacredita, que desvirtúa o que demerita todo el trabajo que se hace en este tipo de foros, en las gestiones que hacen directamente con los 3 niveles de gobierno y con el Poder Legislativo, todo el trabajo que hacen con las corporaciones de seguridad? La están haciendo ustedes, pero la están haciendo por un porcentaje que también afuera no se deja ayudar. Yo creo que el reto sería cómo ir por los eslabones más pequeños del transporte, por aquellos que no tienen capacidad de agremiarse, de prepararse y de capacitarse, porque en la gran mayoría de los casos son los que están ocasionando el mayor daño a la población y de la cual encuentra argumentos las autoridades locales para intentar frenarlos o no dejarlos entrar a sus ciudades. Creo que debemos de hacer un ejercicio por ir, convocar, acercarnos con todos aquellos de la informalidad, darles herramientas y facilidades para que se sumen de manera más gremial y tengan lo que ustedes ya tienen. Este gremio ya tiene conocimiento técnico de la seguridad vial, tiene capacidad de gestión para intervenir en temas de normatividades locales, pero no representan al 100% de todos los que afuera siguen moviendo carga. Creo que vale la pena que veamos cómo ser más incluyentes con ellos para dotarles de herramientas y elevar su nivel de profesionalización para que no sigan desvirtuando este gremio que es de por sí muy ordenado y, como dicen las estadísticas, que sostenemos lo mismo que dice Víctor, no representan la amenaza de la seguridad vial en nuestras ciudades. Es la informalidad, es la irregularidad por la que creo que todavía tenemos todos que hacer un esfuerzo y ir por ellos.
Ya tenemos a Pati aquí casi pidiéndonos que ya clausuremos, entonces no sé si puede Víctor en un minuto nada más darnos la idea, si nos lo permites, Pati. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Pati. No, yo creo que serían dos cosas. Hacer procesos deliberativos en la hechura de las leyes mucho más informados, técnicamente sustentados, en evidencia empírica, y eso en la medida en la que tengamos estos procesos en donde se escuche efectivamente, sobre todo que se escuche activamente a quienes tienen algo que aportar al debate y a enriquecer el proceso de toma de decisiones de los legisladores, eso va a ayudar a reducir los márgenes de incertidumbre y de interpretación discrecional de la ley y de los procesos relacionados. Y lo otro me parece que está del lado desde la autoridad administrativa, que tiene que ver con la supervisión. Si hay sobreregulación es porque ya hay regulación. El tema es que lo que ya hay no se supervisa en su cumplimiento. Entonces, y efectivamente, entonces por eso tenemos muchos informales haciendo lo que su voluntad les da, pues porque no hay esa capacidad de supervisión. Y entonces me parece que ese es el otro lado del escenario al que habría que arrojar luz. Estamos muy concentrados en el tema del debate legislativo, pero del otro lado, quizá la autoridad que tiene que supervisar, pues dice, pues yo acá ni me muevo porque acá estoy mejor, ¿no? Sí. Confirmo nada más y concluyo, la entonces Policía de Caminos, después Policía Federal Especializada, hoy, ¿dónde está? La Guardia Nacional, que fue intervenida en gran parte por militares, ni tiene el conocimiento ni tiene la vocación para esa supervisión. Ojalá y se hiciera un llamado también a autoridades nacionales para que regrese bien formada, con servicio civil de carrera, expertos en seguridad vial en las carreteras de este país supervisando, que eso desgraciadamente hoy está en el limbo, está perdido. Pues muchas gracias. Definitivamente para la Asociación Nacional de Transporte Privado son temas fundamentales, tan es así que estamos lanzando con la Asociación Nacional de Transporte Privado un nuevo proyecto de política de educación vial, de seguridad vial para los propios operadores, pero también para los niños y jóvenes en un simulador que está aquí afuera y que seguramente en un rato más lo daremos ya el banderazo de salida, acompañado de muchas empresas que están comprometidas, como lo han dicho ustedes, por difundir que ante todo el transporte tiene que ser seguro, el transporte de carga, pero también tenemos que dar a conocer los grandes retos para que muchos hombres camión, muchas otras pequeñas y medianas empresas necesitan profesionalizarse. Es el gran reto lanzado por la ANTP y MAF para este enfoque, pero acompañado de muchas empresas pequeñas, medianas y grandes comprometidas con la seguridad vial. Muchas gracias, Pati, por permitirnos este panel. Alargarlo un poquito más. Muchísimas gracias. Por supuesto, grandes retos, y la verdad es que le apostamos y le tenemos fe a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para poner orden a los estados y municipios. Yo le voy a pedir, por favor, a don Ramón Medrano, a nuestro presidente Alex Tyson y también a nuestro amigo Miguel Elizalde, suban por favor a entregarles unos reconocimientos a nuestros panelistas. Y híjoles, sí me gustaría mucho que hubiera preguntas. Lo que sucede que tenemos una comida, pero va a capela, maestro. Sí. Maestro, a capela, porque no llegamos con el micro. A ver, te lo paso. Ok, no, ya. No, yo te lo agradezco, maestro. Adelante. Con toda franqueza, es un tema que sí tiene que ver con política pública. Y yo no me cansaré de repetir que yo no comparto la visión antropológica en materia de movilidad que reflejan las iniciativas al respecto que se están discutiendo en el Congreso. ¿Y a qué me refiero?
la visión antropológica en materia de movilidad. Una simple ecuación: si la movilidad está en función de 3 variables básicas, que es infraestructura, vehículos y personas, y si se mantiene constante la infraestructura y está en incremento las otras 2 variables, y se pone en esas iniciativas como prioridad número 1 a la persona, y como última prioridad el autotransporte de carga, entonces llegará el momento en el que tendremos que hacer el servicio de transporte de mercancías en las ciudades, regresando a los tamemes. Por eso yo veo y califico esa política pública en materia de movilidad como una política antropológica. Mi pregunta sería a los panelistas: hay también una iniciativa que se presentó en la legislatura pasada de Ley General de Autotransporte y que plantea la necesidad de transitar justamente de una ley federal a una ley general en materia de autotransporte. ¿Cómo ven ustedes esa iniciativa? Muchas gracias. Secretario. Yo esa iniciativa en particular no la conozco. Habría que ver si se encuentra incluida o si se tomó en cuenta para la Ley General de Seguridad Vial, de Movilidad y Seguridad Vial, pero sí me permito precisar que la propuesta, el proyecto de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial no está desconociendo ni está en contra del autotransporte. Habla precisamente de una pirámide de la movilidad, donde desde luego pone al principio de la parte más vulnerable de la movilidad a las personas y los ciclistas, pero inmediatamente después, a media pirámide, pone como prioridad también el transporte de carga. Es evidente que está considerado, es solamente una ley de marco general, pero estoy también de acuerdo con usted, no está equilibrado el interés y la inversión que ha existido en infraestructura, ni tampoco en la regulación para que esa infraestructura perdure como debe de perdurar. Por ejemplo, el área metropolitana de Guadalajara estamos invirtiendo 9,000 millones de pesos en un nuevo periférico en el cual concurren diferentes modalidades de manera muy prominente el transporte de carga, pero no quisiéramos que nos dure 5 años ese concreto hidráulico por sobrecargas. Es ahí en donde seguimos creyendo que sí debemos de incrementar la inversión en la infraestructura. Hay grandes proyectos en muchas localidades de este país, pero que se deben de conservar con una buena regulación para su buen uso. Y no conozco más, no sé si Víctor conozca más de la Ley General de Transporte de Carga. Entiendo que es una iniciativa que ha presentado el diputado Borrego Adame precisamente en la legislatura anterior. Ahora recién presentó algo relacionado con el tema de transporte sustentable. Quizá el tema, y eso era un análisis jurídico, el tema era que para que pudiera transitar esta iniciativa de Ley General de Autotransporte habría que legislar primero, modificar la Constitución para facultar al Congreso en el 73 para poder expedir esta ley en específico. Entiendo que ya no avanzó el proceso legislativo, pero en esta propuesta que se está discutiendo actualmente en el Congreso, sí está habiendo esfuerzos por parte de diversas cámaras y asociaciones por precisamente darle el lugar debido y señalar la importancia de vida del autotransporte de carga y sobre todo también este debate que un poco mencionaba en la presentación de reconocer que la movilidad no es únicamente de las personas, también es de los bienes, es un tema, la movilidad es un mecanismo para acceder al goce de derechos que tenemos todas las personas. Yo les agradezco infinitamente, perdón que tengamos que cortar el panel, está la cocina ya presionándonos que se puede complicar el servicio, así que discúlpenos, vamos a seguir en este foro, podemos seguir conversando y agradecerle, Pati, por tu atención y maestro, no, al contrario. Muchas gracias por su pregunta. Muchísimas gracias.